Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos otra vez más a otra sesión de este curso de evaluación curricular. Para mí es un gusto y un placer estar compartiendo con ustedes otra semana más. Pues espero que ya se hayan levantado, que todavía no estén durmiendo. Yo sé que es difícil, pero vamos a empezar con todo. Entonces vamos a entrar al tema que nos compete para el día de hoy. Por ahí recibí todavía algunas planificaciones de la semana pasada y pues les agradezco el esfuerzo. La verdad que como ya les decía la semana anterior, es importante que que nos vayamos ejercitando en esta labor y qué bueno que lo están haciendo algunos que me lo han mandado. Bueno, entonces antes de entrar a ver el tema para el día de hoy, vamos a recordar brevemente lo que hicimos o lo que vimos la semana anterior, que trató como un seguimiento de lo que era planificación curricular. Si ya recuerdan, ahondamos en conceptos nuevamente sobre la planificación, la importancia de la planificación. Y pues dentro de esto vimos los pasos que se seguían. Dijimos que habían pasos que, bueno, no había nada preestablecido o algo escrito en piedra, pero generalmente se desglosaban de estos 4 pasos generales, que eran el diagnóstico, la planificación curricular como tal, la ejecución de ese plan y, por último, teníamos la evaluación curricular. Entonces, en el diagnóstico, pues se recababa toda la información del centro educativo, de los alumnos, del entorno, y esta nos iba a servir para saber la situación en la que estaba el ambiente dentro del establecimiento o ya más macro. Luego, con la información que estaba en ese diagnóstico, con cierta información, pues podíamos realizar la planificación contextualizándolo a el área y pues adaptando esa planificación a las necesidades de los alumnos. Por último, después estaba la ejecución, que era de poner en práctica ya lo que, lo que planificábamos. Obviamente también dijimos que la ejecución no estaba tampoco supeditada como que fuera algo rígido en relación a la planificación. Y por último, pues vimos la evaluación, que ahí no andamos demasiado porque ya hemos platicado bastante, considero yo, de lo que es la planificación curricular. También vimos los niveles en los que, en cuanto al tiempo que se puede planificar, planificación anual, planificación de unidad y el plan de clase, planificación de una sesión, como le queramos decir. La planificación anual, pues ahí se van a colocar todos los, las competencias que vamos a ver en un año. Y luego, pues en la planificación de unidad va a ser para un determinado periodo de tiempo, ya sea trimestre, un bimestre, un mensual, o dependiendo de la cantidad de contenidos que nosotros queramos dar, ahí vamos a dosificar ya las competencias. Y por último, está el plan de clase, que así que como dice, es por cada clase que nosotros vayamos a dar, que no es siempre necesario que lo hagamos para cada clase, pero sí recomendable cuando empecemos nosotros a dar nuestras clases, máxime si es primera vez o son las primeras veces, pues es necesario porque esto nos va a servir de una guía. Y pues siempre es necesario colocar las competencias, el indicador de logro general, pero también hacer un indicador de logro específico para poder evaluarlo al finalizar nuestra clase y ver si los alumnos realmente comprendieron el tema que estamos dando. Entonces, así brevemente fue lo que pudimos ver la semana anterior. Ahora sí vamos a entrar a ver lo que nos compete para la semana de hoy, que es la semana número 9, y el tema es pasos generales para organizar el currículo. Entonces, acá esto va a ser un poco más amplio, o sea, porque aquí no se refiere a un currículum como una planificación de un determinado conjunto de temas o tópicos que hay ya establecidos, sino que acá para organizar el currículum se refiere a poder organizar un plan de estudios como tal, ya sea para una carrera, para un grado en específico o incluso para una carrera universitaria. O sea, cómo vamos a estructurar ese plan de estudios que se le va a dar a un grupo de estudiantes. A eso se refiere este tema del día de hoy.
Los objetivos de clase: brindar la teoría fundamental a través de conceptos y definiciones sobre pasos generales para organizar el currículo. Y el otro, conocer las concepciones subyacentes en un plan curricular. Un plan curricular visto desde este punto de vista, como ya les platiqué. No un plan curricular como el que veíamos hace unas semanas, de que lo pensaba yo, las actividades que iba a hacer, y las ponía o las plasmaba ya en la planificación, ¿no? Este plan curricular es el conjunto de estudios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces nos dice la definición que es el total de experiencias de enseñanza-aprendizaje que deben ser cursadas durante una carrera. Conjunto de experiencias de enseñanza-aprendizaje, o sea, lo que se va a enseñar, pero también lo que el alumno va a aprender. Son experiencias que deben ser cursadas durante una carrera o durante un periodo de tiempo, 3 años, 2 años, dependiendo si, por ejemplo, en diversificado, si es una carrera técnica o si es un bachillerato o si es una carrera universitaria de cuántos años, si es un técnico universitario de 3, si es una más amplia, pues 5, eso va a variar, o una maestría, un doctorado, etcétera. No va a haber este conjunto de experiencias que van a cursarse durante un periodo de tiempo. Entonces nos dice también que involucra la especificación de conjunto de contenidos seleccionados para lograr ciertos objetivos, para organizar y estructurar la manera en que deben ser abordados, su importancia y el tiempo previsto para su aprendizaje. Entonces acá nos dice para lograr ciertos objetivos. En nuestro caso, como evaluamos y enseñamos por competencias, va a ser para lograr ciertas competencias. Y aquí nos dice para organizar y estructurar la manera en que deben ser abordados. O sea, hay un conjunto de contenidos, de competencias, que esto va a tener contenidos a la par. ¿Cómo se va a estructurar para que sean correctamente abordados y asimilados por el alumno? Su importancia, la importancia, porque ciertos contenidos no van a tener tanta importancia como otros, o ciertas competencias van a tener más preponderancia que otras, y el tiempo en que se va a dar. ¿Ok? Entonces acá ahora vamos a los contenidos curriculares. Nos dice que abordan la especificación de lo que se va a enseñar, y la organización se relaciona con la agrupación y el ordenamiento de dichos contenidos para conformar unidades coherentes que se convertirán en módulos o asignaturas. Entonces, como les digo, ya que tenemos los contenidos, una una constelación, digamos, de contenidos, entonces tengo que ver cómo lo voy a organizar, cómo lo voy a estructurar y agrupar para que lo pueda enseñar. Este es un ejemplo. Está el área de matemáticas, es una gama, digamos, amplia de temas que se considera que le va a servir al profesional X en alguna carrera determinada, pero no se lo puedo dar de una vez. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se estructura en diversos cursos que van a abordarse. Ya, si estamos hablando de diversificado, pues en 3 años, en 2 años. Si estamos hablando de una carrera universitaria, pues que se van a dar a lo largo de un semestre, 2 semestres, 4 semestres. Entonces ahí se hace la división de los contenidos curriculares, y por eso, por ejemplo, ustedes me imagino llevaron al principio matemática 1, quizá llevaron matemática 2, no sé, o en otras carreras tal vez como ingenierías que son más, necesitan más refuerzo en esta materia, pues matemática 1, matemática 2, 3, 4, pues se va estructurando el currículo. Y así con otras áreas, por ejemplo, el área pedagógica, ustedes puede ser que llevaron pedagogía 1, pedagogía 2, didáctica, que creo que están llevando ahorita, evaluación curricular, pues se va estructurando, estos contenidos se van organizando, ya sean asignaturas o en módulos, que son los cursos como los conocemos nosotros, que son las asignaturas, los cursos que llevamos. Los módulos, pues es algo similar, pero tiene ciertas diferencias en relación a las asignaturas que ya las vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son estos pasos generales para la elaboración de este plan curricular. Nos dice, los siguientes pasos se deben adaptar al tipo de plan que se pretende diseñar. Entonces, esto tampoco está escrito en piedra, pero es importante porque nos sirve como una guía para poder saber qué pasos debo seguir yo para elaborar un plan curricular. Y tal vez ustedes digan, bueno, esto no me va a servir, ¿para qué? Si yo lo que quiero es trabajar, dar clases.
Pero miren, no se sabe si en determinado momento a ustedes les va a tocar en un establecimiento, pues elaborar ese plan. O ya lleguen a instancias superiores, trabajen en el Mineduc, hay una reforma del plan de estudios, y ustedes ahí tienen que participar y dónde van y si no tienen una idea, o qué es los pasos que se deben seguir, o qué lineamientos se deben tomar, pues vas a ir bateando, como dicen. Entonces, por eso es importante de que lo podamos estudiar, aunque sea así someramente o un pincelazo, pero es importante que sepan cuáles son los pasos que se deben realizar a la hora de organizar un plan de estudios. Y esto no aplica únicamente para la educación formal propiamente, sino que para algún curso, algún módulo de especialización que se quiera dar, siempre se debe estructurar los contenidos a lo largo del tiempo que se va a dar la formación, y ustedes pues ya van a estar preparados o van a tener la idea de lo que se tenga que realizar. Entonces, el primer paso, digámosle, es la organización de contenidos en materias o módulos, muy de la mano con lo que veíamos en la diapositiva anterior. Los contenidos, nos dice, se organizan y agrupan de acuerdo con los elementos que tienen en común y con base a los temas y áreas que lo conforman. ¿Sí? Siempre se va buscando contenidos que tengan en común. Es decir, en un curso, por ejemplo, de lenguaje, lengua y literatura, como le queramos decir, no vamos a meter operaciones matemáticas. ¿Sí? Definitivamente no, porque no tienen nada en común. Cada cosa o cada cosa en su lugar. No podemos ir mezclando. Y es por eso es que hay que organizar bien los contenidos. Hay veces que hay contenidos que son similares y pues ahí hay que ver cómo se diferencian en los diversos cursos o módulos que se van a dar. Entonces nos dice cómo hacen los temas y áreas que los conforman. A esta organización se les da una forma definida, determinando los conjuntos de contenidos que conformarán una asignatura o módulo. Como les digo, va de la mano con lo que vamos viendo. O sea, va a haber un área de ciencias, un área de lengua, un área pedagógica, un área de administración, etcétera, dependiendo la carrera que se esté dando y dependiendo cuál sea la idea de las personas que están organizando este currículum, este pensum, este plan de estudios que le dicen también. O sea, podemos llamarlo de estas formas que son similitudes que se refieren al mismo término o a la misma cuestión. Luego que ya organizamos en módulos, en asignaturas, los contenidos que se va a dar, viene la estructuración de estas asignaturas o módulos en un plan curricular. Después de la selección de un conjunto de asignaturas o módulos, se les estructura en un plan curricular determinado. Se establece la secuencia horizontal, conjunto de asignaturas o módulos que deben cursarse durante los diferentes ciclos escolares. Entonces, donde yo ya determiné las asignaturas, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a estructurar ese plan curricular, ese pensum de estudios, de manera lógica, de manera consecuente. En nuestro caso, estamos estudiando una carrera universitaria, pues se estructura en semestres. Hay carreras universitarias pues, que se dan por trimestres, pero generalmente en Guatemala la mayoría de las universidades, a excepción de algunas pocas, la estructuración del plan de estudios está por semestres. Entonces acá ya tengo mis cursos, ahora los voy a ir ordenando por semestres, siguiendo siempre una secuencia lógica, una secuencia coherente de los cursos. Por ejemplo, si en un curso yo puse que voy a enseñar aspectos básicos de matemática, eh, por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división de polinomios, aspectos generales de álgebra, que esto va a ser lo que voy a abarcar en el primer semestre, o en la matemática 1. Luego en la matemática 2 ya viene operaciones con polinomios, trinomio cuadrado perfecto, factorización, factor común, trinomio de la forma x al cuadrado más b más c, o trinomio de la forma ax al cuadrado más b más c. Bueno, no voy a dar la matemática 2 en el primer semestre cuando los alumnos están entrando, y la matemática 1 que tenga los contenidos de suma, resta, multiplicación, división de polinomios la voy a dar después, porque para poder saber la factorización pues debo tener conocimientos de de suma, resta, multiplicación, división. Entonces no puedo irlo juntando. ¿Okay? O por ejemplo, no puedo dar este curso de evaluación curricular en el primer semestre cuando no se les ha dado otro curso de introducción, por ejemplo, o donde tengamos
tengan contacto ya con aspectos básicos de la pedagogía o con terminología básica, ¿sí? O más adelante puede ser que ustedes reciban un curso de administración educativa y ya se hable acá de evaluación, de diagnóstico, etcétera. Pero este de evaluación de administración educativa no se los pudieron poner en el primer semestre y después ya está de último el de evaluación curricular porque no hay una secuencia lógica, van a andar perdidos si se hace de esta manera. Es por eso que todo debe llevar una correlación y por eso es que si ustedes miran su plan de estudio se van a dar cuenta que hay unos cursos, por ejemplo, ahorita en el tercer semestre hay unos cursos que dice prerequisito, o sea, debe ganar tal curso para poder llevar este. ¿Por qué se ponen estos prerequisitos? Para que para optar al curso X que yo estoy llevando, debo tener conocimientos previos que se le llama, de otro curso que ya me ha servido y que me va a servir ahorita para poder comprender lo que se va a dar en esta asignatura, ¿sí? Por eso es que se piden prerequisitos. Acá en la universidad, en algunos se piden, no en todos. En otras universidades sí es casi obligatorio en la mayoría de cursos que hayan prerequisitos, o sea, que se hayan aprobado otras asignaturas anteriores. Así como también hay carreras que son de, no necesitan prerequisitos, pues yo cursé una carrera X en una universidad donde no se necesitaba. O sea, usted podía empezar en el octavo semestre y podía regresar al primero que no había ningún problema. O sea, no habían prerequisitos. Era, digamos, pensum abierto, aunque esta tiene algunas otras excepciones, esto de pensum abierto. Luego vamos con el establecimiento del mapa curricular. Una vez estructurado, se especifican detalles como la duración de cada asignatura o módulo, su valor en créditos, la asignatura o módulo que conformarán cada ciclo escolar. Acá siempre todo va en secuencia, ¿no? Esto vaya el mapa curricular o el plan de estudios como tal, cuánto va a durar cada asignatura, eh, el valor de créditos. Miren, aquí es muy importante, aquí en la universidad también se manejan créditos y el valor de crédito puede ser 2, 3, 5 créditos y esto va a estar en relación al peso o a la importancia que tenga el curso dentro del pensum o el plan de estudios. Es decir, un curso que tenga 3 créditos no va a valer lo mismo que uno que tenga 5, en el sentido de que el que tenga 5 se le va a dar más importancia, va a tener más tiempo de clases, va a tener, o sea, más horas de trabajo. ¿Por qué? Porque con base a los créditos me está diciendo la institución y los que lo elaboraron que tiene más relevancia y va a tener más importancia en mi formación profesional que uno que solo tenga 3. O sea, todos son importantes, pero hay cursos que tengan más importancia y cómo se ve reflejado en créditos. Por eso ustedes sean observadores y dense cuenta en su plan de estudios que hay cursos que tienen más créditos que otros y esto va siempre en relación con el tiempo. Por ejemplo, si ustedes no sé cuáles llevan, pero digamos llevan didáctica, creo que llevan didáctica, tiene 4 créditos y otro como módulo de competitividad solo tenga 2 o tenga 3. O por ejemplo, este curso de evaluación curricular tiene 45 minutos, entonces me imagino yo que tiene menos créditos que otros que llevan una hora, hora y media. ¿Ya? Entonces esto va en relación con eso. Entonces ahí aquí en el mapa curricular vamos a establecer todo eso, a cuál le vamos a dar más importancia que otro. Lo que ya les decía, qué asignaturas o qué módulos van a conformar cada ciclo escolar que vayamos viendo. O sea, ya sea si es un currículum como el CNB que está organizado, los temas para cada grado, ya desde el nivel primario hasta el nivel diversificado, pasando por el básico, o ya si un nivel universitario, pues que eso ya no lo rige el Mineduc, pero siempre ir estructurando estos módulos. Aquí les pongo un ejemplo, este es de la Universidad CLAP, es de pedagogía, de una carrera, no me recuerdo, de un profesorado, pero miremos acá, está no es el código, que es algo más administrativo, el curso que se está dando. Aquí, pues como estamos en el primer semestre, pues no se pide ningún prerequisito. Y aquí lo que les decía, el total de créditos. Mira, imagino que esto ustedes ya lo cursaron. ¿Cuál tiene más créditos? El de matemática 1. Y considero yo que en ese entonces ustedes llevaron mucho más horas de clase, o sea, llevaron más horas de clase o más tiempo de clase que, por ejemplo, el módulo de competitividad 1, que solo tiene 3. Matemática me imagino que era mucho más, y acá pues quizá unos 45 minutos.
psicología evolutiva, lengua y literatura, que también tiene un peso considerable, que no hay crédito. Te íbamos con el segundo semestre, pues acá el que tuvo más fue inglés. Entonces, aquí lo que nos está diciendo la institución es que el inglés tiene más preponderancia que el resto. Y ahora vamos con el tercer semestre, que es el que están cursando ustedes. No sé si llevan estos cursos que están acá, no sé si esto sea. Pero, por ejemplo, casi tiene similitud. Miren, el que tiene más créditos es inglés. Y considero que, o me imagino que es el que lleva más tiempo de clases. Luego le sigue didáctica con 4 créditos. Y de ahí, pues, los demás tan similares. El que yo les estoy impartiendo, evaluación curricular, solo tiene 3 créditos. Por eso es que llevamos 45 minutos. Entonces acá hay una similitud. La mayoría está en el mismo nivel, digamos, casi los cursos tienen la misma cantidad de importancia. Pero esto está acá, es el plan de estudios, o ahí nos decía mapa curricular, o le podemos decir pensum de estudios, son cuestiones similares, pero siempre es importante que vayamos notando. Otra cosa que les decía, los prerequisitos. Miren acá, la mayoría de cursos no tienen prerequisitos, pero hay ciertos que sí. Por ejemplo, inglés 2, su prerequisito es haber ganado inglés 1. ¿Por qué? Bueno, porque creo que es lógico esto. Digamos, el inglés tiene una secuencia y si no aprendimos los saludos, la conjugación de los verbos, pues acá en inglés 2 tal vez ya se va a dar otra cuestión más avanzada y tenemos que saber lo que aprendimos acá para poder ir acá. Si no hemos ganado esto, no tenemos los conocimientos del inglés 1, pues al inglés 2 vamos a llegar a batear y por eso es que se pone el prerequisito. Igual es en el módulo de competitividad, matemática básica aplicada. Aquí nos pide el prerequisito, el módulo de competitividad 1. Igual inglés 3, nos pide inglés 2 y así pues, sucesivamente. Prácticamente con el módulo de competitividad miro que están los requisitos. Acá pues no se pide tanto eso, pero en otras universidades sí es más específico. Vamos ahora con la elaboración de los programas de estudios para cada curso del plan curricular. Bueno, ya vimos la estructuración de todo el plan. Ahora vamos a ver de cada curso del plan que nosotros colocamos. Entonces nos dice, se recomienda que los lineamientos de los programas contengan elementos tales como datos generales, introducción, objetivos terminales, contenido temático, actividades de instrucción, recursos necesarios, tiempos sistemas. Entonces cada uno, o sea, esto es un proceso largo, un proceso, si podemos decir, laborioso, al que tenemos que llevar o ponerle un empeño y un rigor de profesionales como tal, porque vamos a formar profesionales, vamos a formar ciudadanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo al estructurar cada curso, qué contenido se va a dar, cuáles son sus competencias en nuestro caso. Ya en la universidad, pues sí se trabaja con objetivos, cuáles son los objetivos, el contenido, las actividades que se proponen a realizar, los recursos que se van a utilizar, el tiempo estimado para dar cada contenido. Ya esto último, pues estos últimos de acá no son tan necesarios, aunque sí es recomendable ponerlo, pero lo más importante son esto, miren los contenidos que se van a dar. Hay quienes o hay planes de curso que va hasta las actividades, los tipos de evaluación que se van a dar, etcétera, ¿no? Pero lo más importante, lo que no debe faltar en un plan de curso es el contenido temático, o sea, qué temas. Y así como, por ejemplo, los temas que yo lo estoy impartiendo acá en este curso de evaluación curricular ya están establecidos y están dados por la universidad. Entonces uno solo sigue el plan del curso que nos dan. Ya no se va a la improvisación o quizás por ahí se mete cosas que uno considera que son necesarias y es válido, pero tampoco se trata de deformar completamente el plan. Lo que se quiere es ser más fiel al plan porque ya personas, ya profesionales trabajaron en estructurar los temas que se van a dar en este curso y así sucesivamente en los demás cursos. Y con ustedes como profesores, pues, tienen que seguir el plan del curso que se les dé. Claro, se puede ir viendo a cuáles temas se les va a dar importancia, mayor importancia, cuál es el tiempo, pues eso ya lo maneja el profesor internamente. Metodología nos dice para organizar y estructurar el currículum, determinación de los conocimientos y habilidades implicados en el perfil profesional. Bueno, para poder nosotros
organizar, estructurar el currículum, lo primero que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en mente, es qué profesional vamos a formar. Porque a eso va, ya sea a nivel universitario o a nivel de diversificado, a nivel básico. O sea, qué profesional o qué tipo de persona o qué tipo de ciudadano vayamos a nosotros a sacar. Eso es muy importante y de esto va a depender cómo vamos a organizar nuestro currículum, los temas, las actividades, el tiempo, los contenidos que se van a dar, va a depender de esto. Esto va a ser nuestro punto de partida, el tipo de profesional, el tipo de ciudadano que vayamos a formar. Entonces nos dice, se realiza un análisis del conjunto de objetivos terminales del perfil profesional. Siempre tiene que verse eso, perfil profesional. De dónde se derivan los conocimientos y habilidades básicos y de apoyo. Se debe especificar cada objetivo, lo que el estudiante debe saber y saber hacer, o sea, tanto conocimientos y habilidades para alcanzarlo. Esto no suena similar, ¿no? Saber, saber hacer y saber ser. Recuerdan que lo veíamos, o sea, que los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales, pues acá solo nos mencionan dos, el saber, los contenidos como tal y el saber hacer, o sea, las habilidades o los contenidos procedimentales, o sea, las habilidades que va a desarrollar este profesional ya en el ámbito de trabajo o el ciudadano que estemos formando, cómo se va a comportar en la sociedad. Bueno, acá hay cierta similitud. Nos dice determinación de los contenidos que conformarán el currículo. O sea, ya que vimos el profesional, el perfil, ya que determinamos ese perfil del profesional que nosotros queremos formar, pues vamos a ver cuáles son los contenidos que vamos a dar, que tienen que responder al perfil que nosotros planteamos, que tiene que responder a los objetivos, que tiene que responder a las competencias. Los contenidos siempre deben responder a un objetivo, a una competencia, al perfil que nosotros vayamos a formar de este profesional. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Lista de conocimientos, pero no solo de conocimientos, también de habilidades que le podría decir yo que son tan importantes como los conocimientos, porque los conocimientos nos van a servir para tener un enfoque teórico, pero las habilidades nos van a servir para poder desempeñar y aplicar estos conocimientos, a proporcionar al estudiante. Para convertir estos elementos en los contenidos curriculares se agrupan en áreas generales, ya platicamos esto, tanto teóricas como prácticas y profesionales. Las áreas se determinan de acuerdo al grado de similitud que tienen los elementos entre sí. Luego de las áreas se derivan las organizaciones por tópicos, reuniendo habilidades y conocimientos afines a cada tópico. Para finalizar, de cada tópico se derivan conocimientos más específicos. Se convierten los conocimientos y habilidades de cada tópico en contenidos teóricos y prácticos que serán enseñados al estudiante. Como cualquier cuestión, con cualquier tema, hay una parte teórica y una parte práctica que, dependiendo del curso, dependiendo de la temática, pues va a ser en mayor o menor porcentaje. Acá pues nos dice, para una mejor comprensión de este punto que estamos tratando, el autor Díaz Barriga proporciona un ejemplo muy ilustrativo. Aquí están las áreas temáticas, los temas o tópicos que se toman y los elementos que proveen a la persona, al alumno, al ciudadano, al futuro ciudadano, futuro profesional. Tenemos, por ejemplo, un área tecnológica, que acá está la sistematización educativa, organización de materiales de enseñanza, evaluación educativa, como por ejemplo la que estamos viendo nosotros, es similar. Métodos y técnicas instruccionales, diseño de estrategias instruccionales, etc. O sea, estos tópicos, estos contenidos que nos van a proporcionar conocimientos, habilidades y la práctica profesional. Por ejemplo, la evaluación curricular, claro que nos va a servir. Cuando ya nosotros trabajemos como profesores, vamos a tener el conocimiento que es evaluación, que no es sus instrumentos de evaluación, cómo hacer una planificación, qué son una competencia, qué es un indicador de logro, los contenidos actitudinales, procedimentales y declarativos, las estrategias de evaluación, cómo lo voy a hacer, etcétera. Entonces, ya estos tópicos me enseñaron y me proveen elementos que me van a servir para mi formación profesional. Tenemos el área metodológica,
Por ejemplo, tenemos metodología experimental y de campo, estadística, medición, investigación educativa, que nos proveen también habilidades y prácticas profesionales. O sea, la investigación es importantísima. Y si nosotros vamos a dedicar a enseñar, pero siempre tenemos que investigar, siempre la investigación va a estar. La estadística, por ejemplo, es importante también para poder llevar un control, un registro de los alumnos, cuántos ganaron, cuántos perdieron, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuáles son sus habilidades, eh, cuál es su estatus económico, dónde viven, etcétera. No hay que llevar una estadística. Luego venimos con el desarrollo personal, académico y profesional. Bueno, acá cuáles son los tópicos: manejo del ambiente, manejo personal, expresión oral y escrita, habilidades profesionales. ¿Qué elementos nos proveen? Habilidades de apoyo. Y por último está el área psicológica, y acá los temas o tópicos están el desarrollo integral, teoría y sistemas de la psicología y el aprendizaje. Y acá pues es un elemento teórico, que aunque sea teórico no es malo, porque muchas veces se tiene a pensar que lo teórico es malo, que no se aplica. No, lo teórico es importante porque nos sientan las bases para poder llevar a cabo la práctica. Si no, pues caemos en un empirismo, y el empirismo pues no es bueno del todo. Y aquí, por ejemplo, ustedes ya vieron, estaba viendo yo que en su peso, me imagino, en el primer semestre llevaron psicología evolutiva. Entonces, siempre es importante tener en cuenta, tomar en cuenta estos temas. Selección y elaboración de un plan curricular determinado. Hay diferentes tipos de planes. Generalmente son tres los principales. Yo dije, los planes curriculares los más comunes son los siguientes. El plan lineal, que comprende un conjunto de asignaturas que se cursan durante una serie de ciclos escolares. Nuestro pensum en la carrera que ustedes están llevando y también en el Mineduc, se podría decir que es un plan lineal. ¿Por qué? Porque es un conjunto de asignaturas que se cursan durante una serie de ciclos. Ustedes llevan, por ejemplo, el primer semestre, matemática 1, módulo de competitividad, psicología evolutiva, inglés 1, etcétera, ¿no? Y de ahí ganan estos y se pasan al segundo semestre, al tercer semestre, cuarto, quinto, sexto, hasta llegar al décimo. O sea, hasta terminar. Este es un plan lineal. Se van cursando durante una serie de ciclos escolares. En nuestro caso, nuestros ciclos serían cada semestre, los semestres. Ese es un plan lineal, ese que estamos inmersos. Luego vamos con el plan modular, que consta de un conjunto de módulos que se cursan durante una serie de ciclos escolares. Bueno, acá podría haber cierta confusión porque, bueno, no será que el módulo y la asignatura es lo mismo, son similares. La cuestión es que el módulo va orientado un poco más hacia la parte práctica. Se mira teóricamente una parte, pero la mayor cantidad son módulos. Y acá esto se ve más en carreras o en cursos que son más prácticos, ¿no? Que van más orientados a la práctica que al estudio teórico propiamente. O sea, lo que interesa es que la persona obtenga habilidades prácticas, cierto, que tenga cierto nivel teórico, pero no es tan importante. Lo que más importa es la parte práctica. Un ejemplo, el INTECAP. ¿Sí? Ahí hay para electricidad, para carpintero, albañil, repostero, chef, o sea, hay diferentes. Pero ahí en INTECAP no interesa tanto que tengan la parte práctica. Sí se enseñan cosas prácticas, pero cosas teóricas, perdón. Sí se enseñan cosas teóricas, pero el interés principal es la parte práctica. Entonces, por ejemplo, un albañil o alguien que se está formando como maestro de obra, no se le va a enseñar cómo hacer un plano, ver las estructuras, hacer cálculos demasiado complejos, sino que lo que se quiere es que él vaya a la práctica, que sepa cómo elaborar una mezcla, las proporciones que lleva, los tipos de materiales para elaborar la mezcla, los tipos de materiales para construcción, etcétera, ¿no? Entonces, a eso va con el módulo. El módulo va orientado más a una cuestión más práctica que teórica. Por eso dice plan, ese es el módulo. Y tenemos el plan mixto, que está formado por la combinación de un tronco común que cursan todos los alumnos al iniciar una carrera y un conjunto de especializaciones entre los cuales el alumno elige una. Ambas pueden estar formadas por asignaturas o módulos. O sea, acá se combina asignaturas o cursos propiamente teóricos, que sí se combina un poco la práctica, pero más teóricos, y una parte modular. O sea, una parte más práctica. Esto no quiere decir que la asignatura sea solo teórico, ¿no? También se va a la práctica, pero el módulo va más orientado. Por ejemplo, yo en el diversificado estudié bajo un modelo de plan mixto. ¿Sí? Habían cursos teóricos que tenían sus prácticas, pero aparte de estos cursos teóricos con prácticas, habían módulos
que acá no se miraba propiamente teoría, o era muy poquito, muy poco, sino que era más orientado a la práctica, era ir a hacer cierta actividad relacionada con la carrera, implementarlo. Era práctico, ese es el módulo. Y esto es el plan mixto, ¿no? Que combinan ambos. Ahora bien, acá les hago una acotación. Por ejemplo, en ciertas carreras universitarias, en universidades se dividen el plan de estudios en área común y en área específica. En el área común se agrupa cierto número de carreras donde ahí se va a ver todo un tronco común que compete a todas las carreras, ¿no? Matemática, por ejemplo, esta que estoy aquí es de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos, pues acá hay 3 carreras, está administración, auditoría y economía. Entonces, durante los primeros 2 años, si mucho, pero generalmente los primeros 2 años, los estudiantes que cursen estas carreras van a llevar los mismos cursos. Luego, cuando ya pasen a la etapa de especialización o el área especializada, ya van a ver, se van a dividir. Bueno, la administración se va con esto, economía acá y auditoría por este lado. Cada uno va a recibir cursos específicos que les vayan a servir de sus carreras, luego de haber cursado un área común, ya van a área específica. Y dentro de esta área específica, pues, vamos a ver lo mejor. Nos dice el módulo se compone de un conjunto de actividades de capacitación profesional y de una o varias unidades didácticas que proveen al alumno la información necesaria para desempeñar una o varias funciones profesionales. Hablando del plan mixto, una de sus características distintivas es que permite al alumno especializarse en un área más particular dentro de una disciplina o profesión. Bueno, como les decía, ya que los alumnos, los estudiantes optaron por una carrera, pues se van a especializar en esta carrera, pero dentro de esta carrera hay cursos selectivos. Entonces, ¿qué son los cursos electivos? Que esto va a ser personal. Bueno, el estudiante va a elegir un curso dentro de una gama que les pone. Puede ser que este estudiante elija este, el otro elija otro, o sea, va a ser lo que se quiera especializar más el estudiante. Ahora vamos con el perfil profesional. Nos dice, existen diversos conceptos acerca del perfil profesional, por mencionar algunos, por ejemplo, Arnaz. En 1981 nos dice que es una descripción de las características que requiere el profesional para abarcar y solucionar necesidades sociales. Es el perfil profesional que tenemos que tomar muy en cuenta porque es el tipo de persona, de profesional que vayamos a formar. Y siempre debe ir acorde a las necesidades sociales. Esto creo que se los he remarcado desde el principio del semestre, que debe ir orientado siempre a solucionar las necesidades sociales, ya sea que desde el ciclo primario, básico, diversificado o ya en el nivel universitario. Por otra parte, Díaz Barriga nos dice que el perfil profesional lo componen conocimientos, habilidades y actitudes, todas estas en conjunto, ¿sí? Ver un tema. Conocimientos, lo teórico, las habilidades, cómo lo va a desempeñar y las actitudes, cómo lo va a, qué actitudes va a tomar. Si esto va un poco más a los valores morales y éticos. Nos dice, la práctica profesional se compone en 2 dimensiones. Una refiere a la actividad por desarrollar e implica delimitar un campo de acción y la otra se refiere al nivel de comportamiento que alcanza el alumno. Para formar al profesionista se deben tomar en cuenta ciertas disciplinas. Se debe considerar que se busca una definición operativa, la cual implica actividades particulares como tomar en cuenta las diferentes actividades que implican, determinar los enfoques acerca del hombre y la naturaleza, enlistar y describir sus propios métodos de investigación, determinar el dominio de la disciplina y perspectiva que la caracteriza, definir sus conceptos claves, relacionarse con otras disciplinas afines con el fin de asimilar su terminología y sus características particulares, conocer y dar a conocer la tradición y la historia de la disciplina, determinar el carácter instructivo de la disciplina. Entonces, son cuestiones bien específicas que pues acá nos recomiendan que tomemos en cuenta para, nos dice, en la definición operativa, o sea, lo que va a llevar a cabo el profesional. Para lograr una preparación académica es necesario hacer referencia a habilidades y conocimientos, entre otros conceptos, ya que lo que mencionábamos en las anteriores diapositivas, ¿sí? Siempre tomar en cuenta esto, los conceptos, las habilidades y yo le agregaría, como nos decía el autor anterior, las actitudes. Los conceptos, la parte teórica que es fundamental, las habilidades, o sea, cómo se va a implementar esa parte teórica y las actitudes, o sea, cómo la actitud que va a tomar el profesional a la hora de desempeñarse, cómo va
a, a relacionarse con los demás, cuáles son los valores que va a tener, la actitud que va a tomar con los alumnos, en nuestro caso que vamos a ser profesores, ¿ya? Entonces esto es muy importante. Podemos tener los conocimientos, podemos tener las habilidades, pero si no tenemos la actitud adecuada, pues no nos va a servir. Por ejemplo, si tenemos una actitud demasiado prepotente, que nos peleamos con cualquiera, pues definitivamente no vamos a tardar en ningún trabajo. Seamos lo muy bueno que seamos. Así que excepciones de que nos quieran aguantar. O si somos demasiado callados, demasiado introvertidos, pues tampoco vamos a poder ir escalando, desarrollar o relacionarnos bien con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros superiores. Y pues esto también va a ser, o sea, tenemos que tener una actitud proactiva, digamos. Arnaz propone los siguientes componentes que el egresado debe contener en su perfil. Recordemos que si ustedes miran en las universidades, cuando ven alguna carrera nos dice perfil de ingreso. Bueno, debe tener tales conocimientos, o debe tener tal carrera, por ejemplo. Nos dice perfil de egreso, o el profesional va a salir con tales y cuales habilidades. Eso es lo que nos, y Arnaz nos dice que el egresado debe contener en su perfil la especificación de las áreas generales de conocimiento en las cuales deberá cumplir dominio profesional. O sea, hay áreas de conocimiento temático, un área, nuestro ejemplo, área pedagógica, debemos dominar específicamente esto, qué es la pedagogía, qué es la evaluación curricular, los métodos didácticos, la administración educativa. Entonces debemos dominarlos cuando ya seamos egresados. Eso es de cajón. La descripción de las tareas, actividades, acciones, etcétera, que debe realizar en dichas áreas. La parte teórica, pero también hay actividades de aprendizaje, las acciones que debemos de tomar para poder ir desarrollando nuestros conocimientos e ir desarrollando las habilidades. Luego está la delimitación de valores y actitudes adquiridas necesarias para su buen desempeño como profesional, lo que ya les mencionaba. Y por último, el listado de las destrezas que tienen que desarrollar. Sí, las destrezas también son necesarias y fundamentales. Muy bien, entonces acá están las preguntas de estudio. La número 1, que es el plan curricular. La 2, a qué se refieren los contenidos curriculares. La número 3, qué representan los programas de estudio. La número 4, qué comprende el plan lineal. Eso ya lo vimos. Y la número 5, en qué consta el plan modular. También lo vimos. Bueno, entonces estamos finalizando esta sesión número 9. Espero pues de que no se me hayan dormido, que no los haya aburrido.